El millonario descubre que su empleada humilde puso algo brutal en su comida. Impacto total. La mañana empezó como cualquier otra en el rascacielos que domina la Ciudad de México. Alejandro Serrano, hombre de 40 y tantos, dueño absoluto de un imperio empresarial, se sentaba en su oficina con ventanales gigantes que mostraban un mar de gente apresurada y luces neón titilando a lo lejos. Acostumbrado a manejarlo todo, negocios, empleados, hasta el clima emocional de su entorno, esa mañana nada prometía salirse de su guión perfecto. Pero entonces algo rompió la rutina. Carmen, su empleada doméstica desde hace años, una mujer callada y modesta, de manos curtidas, le alcanzó la bandeja con el desayuno. Lo normal: café negro, huevos revueltos, pan. Pero bajo el platillo, Alejandro vio algo extraño, una hoja doblada en forma minúscula, casi oculta en la servilleta. Parpadeó extrañado. ¿Un mensaje? ¿Una nota? Con manos firmes pero curiosas, desdobló el papel. Las letras temblaban, trazos inseguros, pero cargados de urgencia. Alejandro, hay cosas que no sabes, cosas que se ocultan en las sombras que manejas con tanto control. No es solo trabajo, es la verdad que callo y que podría derrumbar no solo tu imperio, sino lo que somos los dos. Una corriente helada le atravesó el cuerpo. El pulso se aceleró. Sus manos comenzaron a sudar, mientras el silencio de la oficina se hacía pesado, casi opresivo. Por fuera, un hombre dueño de todo. Por dentro, un mar de dudas estallando en su pecho. ¿Carmen? Siempre tan distante, tan simple, tan invisible. ¿Cómo se atrevía a enviarle algo así? ¿Y qué ocultaba? Su empaque, impecable, se volvió una trampa de incertidumbre. Las paredes doradas, el aire filtrado y el bullicio lejano de la ciudad parecían ahora encerrarlo en una burbuja de tensión insoportable. El güero, acostumbrado al poder, palpó su vulnerabilidad frente a una mujer que nunca había cuestionado. Su mirada saltó desde el mensaje al rostro calmado de Carmen, que por primera vez dejó entrever una sombra diferente, una mezcla de miedo y determinación. Ese instante congelado cargó la sala con preguntas explosivas. ¿Qué secretos guarda esa nota? ¿Qué parte de su historia ha estado callando todo este tiempo? ¿Y hasta dónde está dispuesto Alejandro a llegar para descubrirlo? Un silencio pesado cayó. Alejandro se quedó inmóvil, con el mensaje en las manos, mientras la ciudad seguía su frenético rugido allá afuera. Esa simple hoja, humilde y pequeña, había desatado una fuerza capaz de resquebrajar su mundo perfecto y poner en jaque no solo su imperio, sino su alma. ¿Se atreverá a buscar la verdad o dejará que todo se hunda en el miedo? La historia apenas comienza, y la tensión se siente en cada respiro. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se volvió insoportable. Alejandro sostenía la hoja temblando, sus ojos no se despegan de las palabras arrugadas. Carmen, quieta, con la cabeza baja, parecía pedir perdón en silencio. Pero justo cuando Alejandro estaba a punto de exigir respuestas, sonó el estruendo. Una alerta estridente irrumpió en la oficina. Luces rojas comenzaron a parpadear. Y una voz fría y mecánica resonó por los altavoces. «Evacuación inmediata. Riesgo de explosivo en esta torre. Repito, evacuación inmediata». El corazón de Alejandro se clavó en el pecho. ¿Explosivo? ¿Una bomba? Miró a Carmen, que quedó paralizada, con ojos gigantes y temblorosos. No era solo una nota ahora. Había un malestar profundo que se cortaba en el aire como un cuchillo. En segundos, el sofisticado edificio se volvió un caos controlado. Gente corriendo, nerviosa.
Gritos lejanos mezclados con órdenes firmes de seguridad. Alejandro sintió cómo la opresión le quemaba la garganta. El sudor le empapaba la sien. Todo lo que había construido estaba en peligro, pero había algo en Carmen que ahora lo aterraba más. Con la punta de los dedos encontró otro papel, más pequeño, pegado bajo la bandeja que no había visto antes. Lo leyó con un temblor que le congeló la sangre. Si quieres salvar tu imperio y tu vida, no confíes en nadie, no muevas un dedo. Lo que hoy explota no es la torre, sino la verdad que siempre intenté proteger. Tú y yo hemos jugado en un tablero peligroso sin saber quién es realmente el enemigo. Alejandro dio un paso hacia ella, exigiendo que hablara, que le dijera qué demonios estaba pasando. Pero antes de que Carmen pudiera balbucear, un sonido seco y brutal cortó el aire. Un estruendo violento sacudió el edificio. El suelo vibró bajo sus pies. Alejandro se tambaleó. Chocó contra el escritorio. La ventana enorme de su oficina se quebró en una lluvia de cristales afilados. Dolores punzantes recorrieron su brazo. Un trozo de vidrio le había cortado la piel con una mordida cruel. Carmen gritó, un grito humano, salvaje, pero de ella salió algo más, un sollozo quebrado que se mezcló con la alarma y los pedidos desesperados. Entonces, mientras Alejandro luchaba por respirar y calmar el temblor en sus manos, ocurrió algo que lo dejó helado. Carmen levantó la mirada, pero esta vez no había miedo ni humildad en su rostro. En su mano asomaba un pequeño dispositivo, un celular antiguo con una foto visible. Era una imagen clara, brutal. Alejandro Serrano, rodeado de hombres que no eran sus socios, sino criminales, traficantes, gente que jamás había esperado ver ligada al hombre poderoso que creía conocer. Su mundo se derrumbó de golpe. ¿Qué? ¿Qué carajos es esto?, jadeó Alejandro, retorciendo la foto entre sus dedos. Carmen, ¿tú qué tienes que ver? Ella, firme, casi desafiante, le respondió con voz baja cavernosa. No soy solo tu empleada, soy la única que tiene pruebas de lo que hiciste para llegar aquí. No me creías ni una sombra. Pero esta tormenta de hoy arrasará con todos. Y yo soy la llave que puede abrir la verdad y derribar tu imperio. De fondo seguían sonando las sirenas, los pasos apresurados, la gente gritando. Él, herido, con la sangre fría cayendo por su brazo, supo que ya no quedaba marcha atrás. Y mientras aquel rascacielos temblaba, él entendió brutalmente. No era solo un imperio en riesgo. Era todo lo que creía saber sobre su vida. Una mentira de hierro, una trampa perfecta. Carmen, mientras tanto, no era la víctima frágil que él imaginó. Tenía en sus manos el poder de destruirlo todo, y esa verdad lo quemaba más que cualquier herida física. ¿Quién era la verdadera amenaza? ¿Él mismo? ¿Ella? ¿O alguien más que se ocultaba en esas sombras que ahora los devoraban a los dos? Una pregunta retumbó en la cabeza de Alejandro, más fuerte que el estruendo a su alrededor. ¿En quién podía confiar cuando la traición estaba escrita con tinta invisible en cada rincón de su mundo? La respuesta estaba a centímetros de sus ojos, pero esa noche la verdad parecía ser la peor bomba de todas. El estruendo aún retumbaba en los oídos de Alejandro cuando vio, brutal, cómo los cristales de la ventana caían como lluvia cortante a su alrededor. Su brazo sangraba caliente, pero no sentía nada, solo un vacío enorme aplastándole el pecho. Carmen estaba al frente, firme, con ese celular antiguo en la mano. Parecía otra persona. Alguien que llevaba años atrapada y que ahora se soltaba de golpe. Su mirada no buscaba compasión, buscaba justicia, quizá venganza. Alejandro quiso gritarle, preguntarle todo, pero una voz más fuerte que su miedo le detuvo. ¡Alejandro!, gritó un hombre con uniforme, colándose en la oficina. Con cara de terror. «Shh, tenemos que salir ya. Los explosivos no están solo en esta torre. Hay otro artefacto en el edificio vecino. Esto es mucho más grande de lo que pensamos». El mundo dio vueltas. Alejandro parpadeó rápido, tratando de digerir cada palabra. Otro artefacto, algo organizado, planeado, algo dirigido contra él, sin duda. Pero entonces ocurrió lo imposible. Las luces saltaron. El ruido se apagó en un segundo exacto, como si alguien hubiera quitado un interruptor. La ciudad afuera pareció morir en un silencio absoluto. Solo el latido brutal de Alejandro en sus oídos. Y ahí, en medio de aquella calma mortal, sonó un mensaje en el celular de Carmen. La pantalla iluminó sus rostros pálidos.
Un video comenzó a producirse sin que nadie lo tocara. Era una grabación casera, borrosa pero reveladora, y no mostraba a Alejandro Serrano rodeado de criminales, sino a Carmen, en una conversación secreta, caminando por un lugar oscuro, entregando el teléfono a alguien. Una voz desconocida se escuchaba. ¿Confirma que el plan está en marcha? La Carmen del vídeo asintió lento, sin titubear. El corazón de Alejandro se encogió hasta parecer de piedra. ¿Era un montaje? ¿Traición? ¿Quién era esa mujer que le había servido el desayuno durante años? Antes de que pudiera responder, el celular vibró de nuevo. Otro mensaje entrante. Texto simple, frío. No confíes en nada ni nadie. La verdad que buscas está en tus manos, pero no te ayudará a salir vivo. Si sigues dudando, Alejandro tragó seco. La traición ahora no solo era posible, era un abismo abierto entre ellos. ¿Por qué me haces esto? Dime la verdad, gritó, los ojos llenos de rabia y dolor. Pero Carmen no respondió, miraba a otro lado, como si en sus pupilas ardiera un fuego que no se podía apagar. El ruido volvió, más fuerte, un rugido de sirenas mezclado con gritos y caos. El edificio tembló de nuevo con una sacudida más fuerte que la anterior. Y entonces, justo cuando parecía que todo se iba al carajo, un disparo seco. Un hombre cayó al suelo frente a ellos, y Alejandro se giró para ver quién había tomado la pistola. No era un desconocido, era él. Asistente de seguridad. Un tipo que Alejandro había visto 1000 veces, siempre callado, siempre al margen. «¡Detengan esto!», gritó el hombre con voz rota. «Esto no es lo que creen». Pero nadie lo escuchó. El miedo era una niebla que cegaba a todos. Y justo cuando el mundo parecía estar a punto de explotar en 1000 pedazos, Carmen hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso atrás, levantó las manos y dejó caer el celular. Sin decir palabra. Sus ojos se posaron en Alejandro con una mezcla imposible entre cariño y amenaza. «No soy la llave, Alejandro. Soy el candado. Y ahora tienes que decidir si abrir o cerrar la puerta». El silencio volvió a caer, pero esta vez no había nada que bloqueara el latido furioso en el pecho de Alejandro. ¿En qué confiar? Esa era la verdadera bomba que explotaba dentro de aquel rascacielos. Y mientras la ciudad seguía rugiendo lejos, ellos dos estaban atrapados en una mentira más dolorosa que cualquier herida. ¿Quién tenía el control? ¿Quién era el verdadero enemigo? Eso solo el tiempo lo diría. Pero una cosa estaba clara, nada era lo que parecía, y la siguiente jugada podría destruirlo todo, o salvarlos en el último segundo. La verdad aún estaba oculta, y esa noche apenas comenzaba a escupir sus secretos más oscuros. El aire se había vuelto tan denso que parecía que con cada respiración te tragaba un poco más. Alejandro apenas podía sostenerse. Su brazo goteaba. Sangre caliente, y el olor del vidrio roto lo mareaba. A un par de pasos, Carmen estaba firme, fría, como si todo el caos a su alrededor no la rozara. Pero había algo más, una chispa tan oscura que erizaba la piel. «No soy la llave, Alejandro, soy el candado», repetía, implacable. Antes de que el silencio pudiera alargarse, la voz del hombre con uniforme retumbó, más desesperada que nunca, por toda la oficina. «Tenemos que salir ya. El artefacto en el edificio vecino se activó. Tenemos minutos, segundos». Alejandro quiso moverse, pero sus piernas temblaban, y el pulso le retumbaba en la garganta. Justo cuando iba a agarrar la mano de Carmen para arrastrarla fuera, ella dio un paso atrás. De pronto, su teléfono sonó de nuevo. El brillo de la pantalla iluminó sus rostros, pálidos, sudorosos. El video empezó otra vez. Esta vez no fue la Carmen de ayer, sino una versión distinta. Ya no era la empleada sumisa. En la pantalla apareció una mujer diferente, hablando con alguien al otro lado del teléfono. Su voz sonaba firme, calculadora, casi cruel. «El plan sigue adelante», decía. «Alejandro no sospecha nada. Nadie sospecha. Pero vamos a hacerlo caer». El corazón de Alejandro se paralizó, y el fuego de la rabia se volvió hiel. Se tumbó levemente apoyado en el escritorio, tirando a un lado el vaso con café caliente que había conseguido sostener hasta ese instante. «Entonces todo esto ha sido una trampa desde el principio», escupió, con la voz rota. «¿Tú?
¿Tú me has estado usando todo este tiempo? Carmen no contestó. Tenía los ojos clavados en la pantalla, la mandíbula tensa. Por un momento, Alejandro creyó que se desmoronaría. Pero antes de que pudiera profesar eso, la puerta de la oficina voló abierta. Entre el humo y los gritos, apareció un hombre que Alejandro no reconoció. O más bien, no lo había visto, pero sentía en el aire que no era cualquier intruso. Su chaqueta estaba manchada con polvo y sangre seca. Su mirada era una sombra pesada. ¡Alto!, gritó con voz baja, pero firme. «Hay algo que deben saber, y rápido». Alejandro, con un esfuerzo enorme, logró enderezarse. Sangraba, estaba cansado, pero sabía que escuchar eso podía salvar su vida o acabar con ella. «¿Quién eres?», preguntó con dificultad. El hombre respiró hondo y sacó una carpeta arrugada de su mochila. Fotos, documentos, números tachados, información que Alejandro reconoció de inmediato. Era otro golpe directo al corazón. «Soy Marcelo, ex jefe del Departamento de Seguridad. Esto que tienes en las manos, esta guerra que empezó aquí adentro, no es solo tu problema. Es un golpe contra todo México. Hay un grupo detrás que te está usando. Ni tú ni Carmen son los únicos jugadores». La tensión creció, como una presión que iba a estallar en cualquier momento. Alejandro sintió el nudo en la garganta hacerse más fuerte. No podía dejar de mirar a Carmen, que parecía por fin desmoronarse, con las lágrimas asomando en sus ojos. Pero Marcelo apretó la carpeta y continuó. «Carmen sobrevivió, porque alguien la puso dentro de tu vida. Ya no es solo una mujer con pruebas. Es una mensajera que no sabe qué lado debe proteger. Y aquí viene lo peor. El traidor está aquí, con ustedes, y no es ella ni tú. Está en uno de los que crees más cercano». En ese instante, un ruido seco se ensanchó por toda la oficina. Como un latido enorme y frío, las luces parpadearon y se apagaron por completo, dejando todo en oscuridad. Se escuchó un clic sordo, como el cierre de una puerta que nadie abrirá jamás. «¿Qué fue eso?», gritó Alejandro. Desesperado, tocando el lugar donde segundos atrás había estado la cámara de seguridad, Marcelo movió la cabeza con fuerza, resignado. La verdadera bomba no son los explosivos afuera, es lo que haga este traidor dentro de este mismo edificio. Un murmullo empezó a crecer afuera, voces nerviosas, pasos frenéticos. El pánico no venía por el ruido ni la amenaza externa, sino por lo que ahora sabían. Ningún lugar estaba seguro, ni siquiera dentro de sus propias sombras. Carmen lo miró a los ojos. Ahora sí, sin miedo ni rabia, solo una tristeza punzante. «No sabes cuánto he odiado esto», susurró. «Pero no puedo dejar que esto termine así, no sin que se sepa toda la verdad». Alejandro la miró, con las pupilas dilatadas, la sangre aún caliente corriendo, el aire cortado, y un solo pensamiento martillando. ¿A quién abrirle la puerta cuando el enemigo está justo frente a ti? La oscuridad se tragó la oficina, y con ella la promesa de una jornada todavía más peligrosa. Nadie sabía quién caería primero, ni quién sobreviviría para contar la sangre de esta guerra interna. Solo quedaba una certeza: la traición no se perdona. Nunca. La oscuridad era un manto espeso que nadie se atrevía a rasgar. Solo el ruido amortiguado de respiraciones agitadas y pasos vacilantes se colaba en la habitación. Alejandro palpaba el aire, buscando alguna salida, pero la sensación era de estar atrapado en el vientre de la bestia. Cada latido le rompía el pecho. La herida en su brazo le ardía y la sangre le empapaba la camisa. Marcelo apretaba la carpeta como si fuera un salvavidas. Carmen tenía la mirada clavada en el piso, perdida en un mundo que había dejado de pertenecerle. Entonces un clic retumbó desafiante en la penumbra, y la luz explotó de golpe. Un fogonazo blanco iluminó la cara de un hombre que nadie esperaba. El viejo chofer de Alejandro, Ramiro, con las manos en alto, temblando. Su camisa manchada de sudor y polvo. Pero lo que más heló la sangre de Alejandro no fue la presencia ni la súplica de Ramiro, sino el cuchillo sangriento que sostenía con firmeza en la otra mano. «¡Alto, todos!», gritó Ramiro con voz rota. «Esto no puede seguir así. Pero primero, ustedes tienen que escucharme». La sorpresa paralizó a todos. Marcelo bajó la carpeta. Carmen alzó la vista, desconcertada, pero fija en Ramiro. Alejandro quiso hablar, pero un nudo le paralizó la garganta.
¿Ramiro? ¿El hombre que había confiado años y años? ¿Quién era ese con cuchillo en mano y esa expresión de desesperación? Ramiro tragó saliva. Las lágrimas comenzaron a surcar su rostro, mezclándose con la suciedad y el miedo. Soy yo quien ha estado moviendo las piezas desde siempre. No la policía, ni el traidor en la oficina. Yo fui quien armó este caos. El silencio fue un golpe en la cara. Marcelo abrió los ojos como platos. Carmen retrocedió una pizca. Y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué dices?, susurró Alejandro, con la voz quebrada. ¿Tú? Ramiro asintió desconsolado. Así es, todo, desde la nota en la comida hasta las bombas. Todo estuvo planeado para hacerlo caer a usted, señor. Pero no solo por negocios. Es personal. Un temblor sacudió a Alejandro. Dolor y rabia ardían en sus venas. El hombre que había sido un pilar ahora era el enemigo más inesperado. ¿Por qué, Ramiro?, le exigió. ¿Por qué traicionar a quien más confió en ti? Ramiro bajó la mirada y entonces, con la voz rota, comenzó a contar. Usted destruyó a mi familia hace años. No fue directo, pero sus negocios sacaron de sus casas a la gente, de mi barrio. Los dejaron sin nada. Yo creí ser invisible, solo un chofer leal. Pero la verdad siempre duele. Crecí odiándole en silencio. Alejandro sintió que el aire le faltaba. La culpa, la sorpresa, la negación se destrozaban dentro como un puño implacable. Ramiro continuó, firme. Armé esto para exponerlo, para acabar con su imperio, para que entienda el precio de su poder. Pero también para proteger a Carmen. Ella no es un peón, ni una víctima. Es mi aliada. Fue ella quien me ayudó a infiltrar todo. La historia que contó, la traición, todo fue parte del plan para que usted bajara la guardia. Porque nunca se trató solo de negocios, sino de justicia brutal. El rostro de Carmen cambió. De desafío pasó a una mezcla de culpa y liberación. No quería que esto fuera así, dijo débil, pero ya no podía callar ni obedecer más. Un grito rompió la habitación. La tensión explotaba. Otra alarma comenzó a sonar, esta vez distinta, más caótica. Explosivo actúa en 3 minutos, gritó uno de los guardias entrada a la oficina. Nos tenemos que ir ya. Alejandro apretó los puños, con la sangre caliente parando, el brazo temblando. Miró a Ramiro, a Carmen, a Marcelo. Todo lo que creía firme se había vuelto polvo. Y mientras las sirenas aullaban y la cuenta regresiva comenzaba, en su mente solo resonaba una pregunta brutal. ¿En quién diablos podía confiar ahora? Si el que estaba más cerca. Había sido su peor enemigo desde siempre. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Entonces, la última luz del pasillo se apagó. La oscuridad los tragó a todos, pero con ella, un secreto que nadie estaba listo para descubrir. La verdadera bomba no estaba afuera, y tampoco era la traición. Era algo que aún no tenían ni idea de qué forma tomaría, pero que cambiaría para siempre todo lo que creían saber. Y eso, querido amigo, solo era el principio de lo imposible. La oscuridad los aplastaba. En silencio era tan pesado que parecía un saco de plomo sobre sus hombros. Alejandro apenas podía respirar. El dolor de la herida punzaba con cada latido, y el hedor a humo y polvo se colaba en sus pulmones. Marcelo apretaba la carpeta como si fuera la última tabla para no hundirse. Carmen, junto a él, parecía haberse quedado sin aire, con los ojos perdidos en un abismo que daba miedo mirar. Entonces un ruido seco quebró la calma. La puerta del pasillo se abrió de golpe. Un destello los dejó ciegos unos segundos. Luces de emergencia quebraron la penumbra. El cuerpo del chofer, Ramiro, apareció tambaleándose, con las manos alzadas, pero algo no cuadraba. Un cuchillo cubierto de sangre brillaba en su mano derecha. Los ojos de todos se clavaron en él. La confusión era un nudo apretando la garganta. «¡Silencio!», gruñó Ramiro, con la voz quebrada y temblorosa. «No puedo más con esta mentira». El aire se volvió denso y opresivo. Alejandro sintió que el pulso le latía en las sienes como si le fuera a estallar la cabeza. El brazo le dolía, la sangre goteaba, pero lo peor era el miedo frío que se le metía en los huesos. «¿Qué quieres, Ramiro?», alcanzó a decir con voz débil, la rabia y la incredulidad, mezcladas en un solo grito atrapado. Ramiro respiró hondo, las lágrimas asomaron a sus ojos cansados. Yo lo empecé todo.
confesó. La voz rota. La nota. La bomba. El plan para derribarte, señor. Pero no solo por lo que piensa. Es algo mucho más oscuro. Carmen se estremeció. Sus ojos encontraron los de Alejandro. Y en ese momento, algo cambió. No, era una simple confesión. Era una herida a punto de reventar. Ramiro bajó la mano con el cuchillo, medio escondido, y se limpió sudor con el dorso. Usted nos destruyó. A mi familia, a mi gente. Todo en nombre del dinero y el poder. Yo creí que podía aguantar. Creí que solo era un peón. Pero la verdad horadó mi alma, y no pude quedarme callado más. Alejandro sintió que las paredes se cerraban. Su imperio, la vida que había construido con sangre negada, temblaba como castillo de naipes. ¿Y Carmen? Murmuró, la voz apenas un hilo. ¿Ella, todo este tiempo? Ramiro volvió a mirar a Carmen, y ella asintió. La máscara de humildad rota en 1000 pedazos. Ella no es solo la empleada, dijo Ramiro. Es mi aliada desde el principio. Fue la que me dio el acceso que necesitaba. Pero, su voz tembló, no sabía que las cosas llegaran tan lejos. De pronto, un golpe seco sacudió la puerta. Un ruido metálico y sordo. Las luces parpadearon. La alarma empezó de nuevo, más fuerte. El tiempo les estaba ganando. 3 minutos, gritó un guardia desde fuera. Hay que salir o esto explotará. Pero antes de que pudieran moverse, un sonido aberrante cortó el aire, como un grito electrónico que raspó sus tímpanos. El celular de Carmen vibró sin parar. La pantalla iluminó sus caras. Un mensaje nuevo. Un archivo de audio. Con la mano temblorosa, Alejandro presionó play. La voz que salió les congeló la sangre. Era la voz de Carmen. Pero no la Carmen de ellos. Era otra. Fría, dura, casi inhumana. Alejandro, si me estás escuchando es porque ya es tarde. No soy una aliada, ni una víctima. Soy la que ordenó todo. Y esto no es solo un juego de traición. Es una venganza personal. Ramiro fue solo un peón, como tú. Pero el verdadero enemigo siempre estuve yo. La sala parecía explotar en 1000 pedazos invisibles. Marcelo abrió la boca para hablar. Pero nada salió. ¿Qué mierda es esto?, gritó Alejandro, con el corazón a punto de explotar. Carmen, dime la verdad. Ella lo miró, pero ya no era aquella mujer humilde y rota. Ahora había algo letal, como una serpiente lista para morder. Nunca me conociste, Alejandro. Nunca. Soy más que tu empleada y más que una llave o un candado. Soy el fuego que está consumiendo todo lo que amaste, y al final te vas a quemar con él. En ese instante un estruendo vibrante sacudió el piso. El edificio enteramente se estremeció, y el sonido lejano de una explosión rompió el cristal del silencio. La cuenta regresiva se convirtió en un grito mudo mientras todos miraban fijamente, conscientes de que ya nada volvería a ser igual. ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Qué buscaba esa nueva versión de Carmen? Y lo más terrible, ¿a dónde los llevaba aquella verdad tan oscura y tan cerca? El edificio seguía vivo, pero ellos, atrapados en ese laberinto de mentiras y dolor, ya estaban muertos para la confianza. La primera bomba ya había estallado por dentro. Pero la verdadera pregunta era, ¿y la siguiente? El silencio se abrió paso de nuevo, y con él, la pesadilla apenas comenzaba. El estruendo de la explosión todavía vibraba en la cabeza de Alejandro, cuando el silencio golpeó de golpe. La luz parpadeó y se apagó. Solo quedaba la oscuridad, densa y pegajosa. Ese tipo de oscuridad que te aprieta el pecho y te hace sentir que el aire se escurre. Carmen y Alejandro se quedaron congelados, respiraciones cortas, corazones desbocados. Entonces algo extraño sucedió. Un débil brillo apareció al fondo del pasillo. No era una linterna ni la luz de emergencia. Era un teléfono, el celular viejo de Carmen. La pantalla se encendió sola, iluminando el rostro cansado de Alejandro y las lágrimas negras en sus ojos. De repente, sin aviso, la voz de Carmen salió del altavoz del teléfono. Pero no era su voz. Era fría, mecánica y desconectada, casi inhumana. Alejandro, si estás escuchando esto,
es porque fui sacrificada. Pero lo que ahora eres, no eres Alejandro. Eres una copia, un eco fabricado para proteger la verdad, porque la verdadera realidad se esconde más allá de la torre. Alejandro sintió el cuerpo helarse, como si alguien le hubiera metido las manos en el pecho y apretado fuerte. Volteó a ver a Carmen. ¿Qué? Estaba paralizada. Pero entonces algo cambió. Sus ojos se abrieron en shock, y no era la misma mirada que hace unos minutos. Era más profunda, vacía. —¿Qué demonios? —susurró Alejandro, y la voz le tembló. —¿De qué hablas? ¿Qué popia? Carmen no respondió. Solo quedó quieta, mientras su piel empezó a cambiar, como si estuviera desintegrándose poco a poco, dejando tras de sí un montón de cables y un brillo metálico. Ya no había mujer. Era un androide. Alejandro retrocedió, incapaz de creer lo que veían sus ojos, la traición al extremo. —No puede ser —jadeó, sintiendo que el mundo se caía a pedazos, que la tierra le quemaba los pies. —No soy quien creías —la voz del teléfono siguió—. Soy un duplicado, un guardián creado para mantener en secreto la información peligrosa que nunca debió salir a la luz. Alejandro Serrano murió hace años. Lo que queda es una sombra gestionada por fuerzas que no entiendes. Un golpe seco sacudió la puerta. Entró Marcelo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Se detuvo en seco, mirando a Carmen y luego a Alejandro. —Alejandro —gritó, casi un llanto—, esto no es solo una conspiración local. Te han reemplazado. Tu identidad, tu historia, todo fue borrado y reconstruido para mantener un secreto que trasciende tu imperio. Las palabras cayeron como piedras. Alejandro se tocó el brazo, buscó su herida y se encontró la piel fría, insensible, casi plástica. La verdad colapsó sobre él, la mujer que pensaba conocer, la traición, la bomba. Todo era parte de un plan mucho más grande, un juego donde ni siquiera su cuerpo le pertenecía. —¿Esto significa que todo fue mentira? —preguntó con el alma rota. —¿Quién soy entonces? Ramiro apareció detrás de Marcelo, temblando, y su voz apenas fue un suspiro. El Alejandro real murió en un accidente. Todo esto fue un montaje para proteger un proyecto secreto. El imperio, la traición, la bomba, la nota. Fueron fabricados para mantener la ilusión. Y ahora, la verdadera amenaza está dentro de esta sala. La tensión se volvió insoportable. Carmen, o lo que quedaba de ella, emitió un ruido electrónico como una risa torcida. —Eres solo un programa, Alejandro, no un hombre. No la víctima. Y no la amenaza. La verdadera bomba está en tu mente moldeada, y pronto la desconexión será inevitable. En ese silencio roto por el pitido lejano de la alarma, Alejandro sintió que la realidad se deshacía como un espejo roto a sus pies. Un último pensamiento golpeó su mente, frío, certero. ¿Y si toda su vida había sido solo una mentira fabricada? Un montaje en el que él nunca tuvo control. El pasillo volvió a quedar oscuro, y con él, la incertidumbre de quién era realmente. Solo la voz digital de Carmen resonaba, un eco que se perdía en la nada. —Despierta, Alejandro, o muere con la mentira. El teléfono de Carmen se apagó de golpe. Y la oscuridad volvió a tragarlos, pesada, sin aire. Alejandro quedó paralizado, el corazón doliéndole como si alguien apretara un puño dentro de su pecho. La herida en el brazo ardía, la sangre goteaba lenta, marcando un ritmo que parecía el latido de su propio miedo. De repente, un ruido seco cortó el silencio, un golpe fuerte en el suelo lejano. Todos miraron hacia la puerta. La tensión colgaba en el aire como un alambre de púas. Marcelo se movió con rapidez, sus pasos resonando en la habitación vacía. La puerta se abrió despacio, y una silueta apareció, encorvada, lenta. La luz de la emergencia la atrapó justo en el rostro. Alejandro no podía creerlo. Era él, Alejandro, pero no. Un hombre mayor, con barba descuidada y ojos vacíos, avanzó, tambaleándose. No era el Alejandro que conocían, sino algo roto, desgastado, casi una sombra. Y en su mano tenía algo que hizo que todos olvidaran la bomba, la traición y la oscuridad. Una foto. —Lo siento —dijo con la voz cansada y temblorosa, mirando directamente a Alejandro. —Yo soy el original. El nuevo silencio explotó en la habitación. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Marcelo parpadeaba incrédulo.
Carmen, por primera vez, mostró miedo verdadero. ¿Qué dices?, articuló Alejandro, con la voz seca. ¿Eres tú? ¿Cómo es posible? El hombre masculló algo que apenas entendió. Me hicieron desaparecer, me borraron. Todo fue un plan para reemplazarme. Pero yo escapé y vine a detener todo este juego de mentiras. Los murmullos del pasillo ganaban fuerza. Voces confusas, gritos lejanos, pasos corriendo. La amenaza de los explosivos seguía ahí, pero nadie parecía poder apartar la mirada del hombre que decía ser el verdadero Alejandro. Entonces, algo aún más perturbador pasó. Carmen dio un paso adelante, su cuerpo temblando. Sus ojos, por un instante, se volvieron cristalinos, sinceros. «No es él», dijo con voz apenas audible. «Lo he visto morir. Más de una vez». La tensión se volvió insoportable. Alejandro se aferró al escritorio para no caer. Marcelo miraba de un lado al otro, buscando una lógica que no existía. «¿Entonces qué?», preguntó con un hilo de voz. «¿Qué somos nosotros?». Con esta locura de identidad. Antes de que alguien pudiera responder, el viejo teléfono de la oficina vibró. Todos giraron, temiendo otra amenaza, otro mensaje oscuro. Pero en lugar de eso, la pantalla mostró una imagen inédita. Alejandro Serrano y el hombre que decía ser él, juntos, en una misma habitación. Miradas tensas. Conversaciones grabadas. «¿Cómo?», jadeó Carmen. «Esto no puede ser». Las palabras golpearon a Alejandro, que sintió un calor insoportable subir por su espalda. «Esto no es solo un reemplazo», empezó Marcelo, con la voz áspera. «Esto es un fragmento. 2 almas divididas, 2 recuerdos partidos que alguien fabricó para controlar todo». El hombre mayor negó con lentitud mientras se desplomaba en una silla cercana. «Me llamo Alejandro». «Sí, pero no soy completo. Soy solo un pedazo de lo que fui. Y vos no sos él tampoco». El silencio se hizo más denso que nunca. Los segundos se alargaron. Y entonces, desde la penumbra, la voz de Carmen, casi un susurro. «Quizá ninguno de los dos es el Alejandro que merece». Justo ahí las paredes parecieron respirar. Un ruido sordo creció y un temblor sacudió el suelo. Los ojos de todos se abrieron como platos. El verdadero peligro ya no era la bomba, ni la traición. Era algo mucho más oscuro, enterrado en la misma identidad de los hombres frente a ellos. Un suspiro colectivo atravesó la habitación, y entre la oscuridad volvió una pregunta que hirió más que cualquier herida. ¿Quién es realmente Alejandro Serrano? ¿Y quién de estos dos merece vivir la verdad? El reloj marcaba segundos mientras afuera la ciudad seguía su explosión de sonidos y caos. Ellos, atrapados en esa habitación, enfrentaban una verdad que no podía descifrarse. ¿Serían 2 piezas del mismo rompecabezas roto? ¿O simplemente fantasmas condenados a desaparecer sin respuestas? El teléfono volvió a vibrar, y el silencio prometió guardar otro secreto, aún más devastador. El teléfono vibró otra vez, cortando el aire como un cuchillo. Todos miraron la pantalla con ojos que apenas podían creer lo que veían. Un mensaje nuevo. Solo una palabra. Grande, urgente y terrible. «Despierta». El hombre que decía ser el Alejandro original parpadeó. Su cuerpo tembló, como si alguien le clavara 1000 agujas por dentro. Marcelo respiraba agitadamente, y hasta Carmen, que había mostrado 1000 capas de engaño, parecía perdida. Alejandro, el otro, sintió que un frío helado le bajaba por la columna. ¿Despertar de qué? El silencio explotó con un estruendo lejano. No era de los explosivos abajo, sino una voz, una que venía de la nada, que resonó en la sala como si alguien pronunciara la sentencia final. No son 2 Alejandro Serrano, son uno solo. Fragmentado en vidas separadas, atrapados en un experimento que nadie debía conocer. La cabeza de Alejandro dio vueltas. Miró al hombre que aseguraba ser original y luego a su reflejo, y en ese instante la realidad se quebró más que el cristal de la ventana rota. Un ruido seco metálico anunció la apertura de una trampilla en el suelo. Una luz mortecina se coló, revelando una escalera oxidada que descendía en la oscuridad. Todos dudaron, menos Alejandro. Con pasos torpes y un brazo herido que ardía, bajó primero, seguido por los otros. El olor a humedad y a moho los atrapó. Marcelo iluminaba el camino con la linterna del celular. La luz temblaba.
haciendo que cada sombra pareciera un enemigo. Al final de la escalera, un cuarto pequeño los esperaba, con paredes cubiertas de pantallas, cables y fotos, y en el centro, una silla solitaria con unas esposas oxidadas. En esa silla, un hombre encapuchado, débil, temblando. Su silencio era un grito. Alejandro sintió un nudo tan fuerte en la garganta que casi no pudo respirar. ¿Quién? Fue lo único que logró pronunciar. El hombre alzó la cabeza despacio. Su voz era un susurro roto, como el eco de un naufragio. Soy ustedes, el que enterraron, el verdadero, la parte que arrancaron para tener el control, la que olvidaron. Aquella confesión cayó como dócil veneno. Marcelo se acercó temblando y retiró la capucha con cuidado. La cara era idéntica a la de Alejandro, exacta en cada línea, en cada cicatriz, pero había algo más, el brillo terrible de alguien que había visto el abismo. El hombre alzó la mano temblorosa y tocó el brazo de Alejandro, y entonces la luz falló. Un apagón. Total, solo quedó la respiración entrecortada y un batir de corazones desbocados. Cuando volvieron las luces, el hombre sentado ya no estaba en la silla. En su lugar, un dispositivo sobresalía del suelo, con un botón rojo que pulsaba solo, lentamente. Carmen gritó. Fue un grito agudo, profundo, que removió el aire. No toquen eso, es la última señal. Si alguien lo activa, todo se va a la mierda. Pero antes de que cualquiera pudiera moverse, la puerta se cerró con un golpe definitivo, sellando la habitación. Alejandro sintió el sudor frío bajar por su frente. El brazo sangraba, la herida ardía, y una sensación de traición más grande que cualquier bomba invadía su alma. Marcelo tragó seco y dijo sin: «Mirarlos. Esto no es solo un juego de poder, es un experimento. Ustedes no son ni siquiera humanos completos. Son la punta de un proyecto para crear el hombre perfecto. Dos mentes divididas, un solo cuerpo roto. Y ahora, la verdad está aquí, encerrada en esta sala». El botón rojo empezó a latir con luz propia, como un corazón artificial. Su brillo llenaba la habitación con un aura siniestra. Carmen lo miró, y en sus ojos apareció por un instante un chisporroteo de humanidad real, pura, quebrada. «Si pulsas eso, juro que nos vamos a perder para siempre». El Alejandro original alzó la mano como para detener todo, pero la voz del otro tronó: «¿Perder? Ya estamos perdidos. La mentira nos creó. La bomba no va a destruir solo un edificio, va a romper esta ilusión que llaman yo». Un silencio absoluto los envolvió. Solo se escuchaba el tic-tac del contador de explosivos lejos, y el suave parpadeo tembloroso del botón rojo. Entonces un sonido distinto cortó el ambiente. Era un susurro, apenas audible, que nacía del dispositivo. ¿Listos para conocer la verdad? Todo lo que pensaron que sabían es solo basura. Recuerden bien, nada es real, excepto esto. Los ojos de todos se clavaron en el botón. El pulso les temblaba, y el aire se volvió tan pesado que parecía hundirlos. Y justo cuando Alejandro estaba a punto de dar el paso más fatal de su vida, el celular de Carmen explotó en llamas. Azul eléctrico, fuego digital. La pantalla se agrietó, y de dentro salió una figura. Una tercera voz, inédita, implacable. «¿Creyeron que eran dos?», dijo una voz que heló la sangre. «Nosotros somos los cuatro. Y ustedes, malditos, apenas han empezado a despertar». La luz se apagó de nuevo, y en esa oscuridad nadie pudo evitar temblar. ¿Quién diablos estaba hablando? ¿Quiénes eran esos otros? Y lo peor, ¿qué diablos venía después? El botón rojo palpitaba como un corazón febril en la penumbra. El silencio se había hecho insoportable, tan denso que parecía aplastar el alma de todos los presentes. Alejandro, con la sangre aún cálida brotando de su brazo, sintió el pulso reventarle las sienes. Miró a los otros, Marcelo con manos sudorosas, Carmen cuyos ojos mostraban una mezcla de fatiga y miedo, y el hombre encapuchado, esa sombra rota que afirmaba ser el verdadero.
Un estruendo lejano sacudió las entrañas del edificio. El contador de explosivos descendía letal, implacable. «¡Tenemos que salir ya!», gritó Marcelo, la voz rota. Carmen dio un paso al frente, con la máscara desvanecida, pero la voz firme. «Este botón no es solo una amenaza. Es el destino de todo lo que fuimos o dejamos de ser». Alejandro tragó saliva. Se acercó temblando, el brazo goteando sangre como un río implacable. El calor ardiente del dolor le atravesaba el pecho como una daga oxidada. Todo había sido un montaje, una mentira múltiple, que le había robado su identidad, su tiempo, su mismo cuerpo. El hombre a su lado, el otro, también estaba destrozado, una copia rota. No había héroes, solo fragmentos de un hombre y que nunca volvió a ser uno. De repente, la voz digital, aquella tercera presencia invisible, retumbó en la habitación. 4 mentes, un solo cuerpo roto. La verdad no se destruye con explosivos, se fragmenta en memoria y control. Solo uno puede sobrevivir para reescribir la historia. El pánico explotó dentro, caliente, corrosivo. Carmen cayó de rodillas sollozando, y Marcelo chocó sus manos temblorosas contra la pared. Alejandro sintió la garganta cerrarse, el peso brutal de saber que la última decisión, la última jugada, estaba en sus manos. Con un estremecimiento, acercó la palma al botón. La luz roja iluminó sus venas, sus heridas, su miedo. Cerró los ojos, recordó la ciudad, el imperio, las traiciones, la bomba, el amor roto y la promesa desesperada de justicia. Entonces su mano tembló, buscando más coraje del que sentía, y en vez de pulsar, la retiró con un suspiro que fue toda una vida. «No, no voy a apagarme así», susurró, dolorido. «No con un botón». La tensión bajó apenas un instante. Carmen le miró con lágrimas. Lluvias de cuchillas. La cuenta regresiva se extinguió. El peligro era real. Pero ahora lo más peligroso estaba acá dentro. La frágil cuerda que unía todo a punto de romperse. «¡Arriba!», ordenó Marcelo, mientras empujaban la puerta que se abría con dificultad. «No hay tiempo». Se levantaron con la fuerza de la desesperación, sangre y sudor mezclados en el aire espeso. Salieron tambaleantes, en medio del caos que llenaba los pasillos, el estruendo de sirenas y gritos. La amenaza constante que hacía vibrar hasta los huesos. Ninguno hablaba, pero el miedo hablaba por ellos. En la salida, bajo el cielo gris de la ciudad que nunca dormía, Alejandro se detuvo. Miró a Carmen, a Marcelo, al hombre encapuchado, una sombra rota, que ahora parecía también una esperanza, y sintió que algo se quebraba, pero otra cosa se encendía. No estaban completos, no estaban salvos, pero estaban vivos, y la verdad, por primera vez en años, estaba fuera de la oscuridad. Era un peso terrible, pero era también una posibilidad. En sus ojos el reflejo de un amanecer que prometía dolor, sí, pero también renacimiento. Y mientras se alejaban corriendo, sintió que por fin entendía algo simple y eterno. Las bombas destruyen edificios, pero solo la verdad puede liberar almas. Si llegaste hasta aquí, amigo, tienes que suscribirte ahora. Este cierre es solo una muestra de lo que viene. No pierdas ni un segundo más. Presiona ese botón rojo y garantiza que ninguna historia te pase desapercibida. Y ahora destruye el botón de like. Hazlo explotar con tu apoyo porque el algoritmo exige fuerza pura para que esta comunidad siga creciendo. Este es el momento de mostrar tu apoyo real. Inunda la sección de comentarios con todas tus teorías, tus gritos, tus emociones. Quiero leerte y debatir contigo. ¿Quién crees que fue el verdadero Alejandro? ¿Qué te quebró más? Y no te quedes solo. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace brutal. No esperes ni un segundo más para sacar a la luz esta historia que aún arde. Solo los verdaderos fans entienden que estas acciones cambian el juego. Únete ahora y sé parte del cambio.